Los temas que vamos a estudiar esta noche son los pertenecientes a la unidad de situación ecológica de la sociedad, con especial énfasis en lo que es el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, y también veremos lo que son algunas características del medio ambiente en El Salvador. Así que vamos a dar inicio. Primeramente con el desarrollo sostenible. Vamos a tratar de definir el concepto, de cómo surge y también de establecer algunas características. Así, a grandes rasgos, lo que es el desarrollo sostenible es como una relación entre tres aspectos, el cual es el desarrollo, la naturaleza y la economía. Según este término, estos aspectos no pueden abordarse separadamente en una sociedad, sino que siempre tienen que ir de la mano. Eso es a grandes rasgos lo que es el desarrollo sostenible. Pero remontémonos hasta el año 1987 para ver cómo es que nace el término. Y es que el término nace a través de una comisión de las Naciones Unidas, en un informe que se llamó Informe Bultmann. En este informe se reconoció internacionalmente el hecho de que la protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socioeconómicas de cada país. Y esta idea fue reconocida bajo el nombre de desarrollo sostenible en el año de 1967. Posteriormente, en el año de 1992, las Naciones Unidas celebró una convención, la cual se llamó Convención de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y tomó en cuenta lo que es el término de desarrollo sostenible que ya se había creado en 1987. Y así es como la ONU definió el desarrollo sostenible como un objetivo factible en todo el mundo, ya fuese a escala local o a escala regional, y en el cual el proceso de cambio, en donde sería el proceso de cambio en donde la explotación de los recursos, la orientación de los procesos tecnológicos y la modificación de las instituciones concuerden tanto con las necesidades presentes como futuras. Esto se debía a que en esa época, en la década de los 80, de los 90, en los países industrializados como podría ser Estados Unidos y algunos países de Europa como Alemania, Francia, que cuentan con gran niveles de industria, ya sea automotriz, en construcción, pues estos países se enfocaban principalmente en el desarrollo económico. Lo que querían era poder sostenerse por sí mismos, no depender de otros países, y lo estaban logrando a través de sus empresas. Pues estas empresas que son muy grandes al final traían desarrollo al país, ya sea con trabajo, con los impuestos que las mismas empresas le pagaban al Estado, el Estado podría obtener más ingresos. Pero ¿qué pasaba? Que muchas veces esas empresas transnacionales no tenían en cuenta lo que era el medio ambiente, pues a como diera lugar, ellos conseguían la materia prima. Es decir, si alguna empresa necesitaba madera, lo que hacía era ir y talar bosques, y si necesitaba agua, desviar el cauce de un río, y sin importar los efectos que esto tuviera posteriormente. Y es por eso que en la cumbre de las Naciones Unidas, después de ver que el medio ambiente ya estaba empezando como a desgastarse, es que toman cartas en el asunto y crean el llamado desarrollo sostenible. Bien, otra definición que tenemos de desarrollo sostenible es: el desarrollo sostenible implica la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias necesidades. Es decir, que no se trata de que
un país se va a limitar o se va a estancar por no poder usar los recursos, sino que lo que se hace es como ser un poco más amigable con el medio ambiente, es decir, por ejemplo, si se necesita utilizar recursos como, como la madera, como les mencionaba, si se van a talar árboles, lo que se debería hacer es plantar más árboles. Y eso es en sí lo que busca el desarrollo sostenible. Y algunas de las características del desarrollo sostenible en todos los países o en todas las regiones que se busca implementar es, en primer lugar, el aumento del reciclaje, ya que actualmente muchos de los recursos que se utilizan para consumo diario, ya sea de alimentos o para bolsas de supermercado, lo que se está buscando es poder reciclarlo, ya no usar tanto plástico, sino que se podrían usar, por ejemplo, bolsas de tela para el caso de, la, de las bebidas, bebidas con botellas retornables para ya no estar creando tanto plástico. Y en sí el reciclaje, ya sea de cualquier bien que se pueda reciclar. También el cuidado del agua, es decir, a pesar de que el agua es un recurso natural renovable, no todo el agua es apta para el consumo humano. Y lo que pasaba antes era que las empresas hacían un uso irracional del agua y la contaminaban. Y al final sí había agua, pero no era apta ni para el consumo humano ni para el uso diario. Por lo tanto, eso ocasionaba escasez. Y otra característica del desarrollo sostenible es que busca que se cuide el agua y que sea un uso más racional de esta, de no desperdiciarla en cosas innecesarias. También la protección del medio ambiente, ¿verdad? Que es como la característica principal del desarrollo sostenible y que creo que sería como uno de los aspectos más difíciles de conseguir en todos los países, ya que muchas veces no tenemos como una educación en cuanto al cuidado del medio ambiente y desde pequeños no se educa como a las personas menores de la importancia que tiene el medio ambiente para futuro, no solo en el presente, porque se vienen dando lo que son muchos desastres naturales, como cuando llueve, se inunda, ya sea una lluvia pequeña, se inundan las calles, y eso pues no, al final no viene siendo culpa de la naturaleza, sino que del mal uso que se está haciendo de los suelos o de la basura que las personas dejan. Otra característica es poder recuperar los ecosistemas, es decir, que estos ecosistemas, por ejemplo, el ecosistema salvadoreño, bosques, ríos, estos tenemos que cuidarlos y no hacer un mal uso de ellos, ya que en nuestro país, por ejemplo, no contamos con lo que es tantos ríos, por lo tanto, los pocos que tenemos que cuidarlos. Por eso es que acá podemos ver en esta diapositiva que dice que el desarrollo está referido a los medios de subsistencia de las comunidades locales, es decir, que cada país tiene que crear sus propias normas en cuanto al desarrollo, tomar en cuenta el medio ambiente, porque es problema de sus habitantes el medio ambiente. Y ahora pasamos a lo que es otro tema. Ya vimos lo que es el desarrollo sostenible, ahora vamos a ver el desarrollo, pero en cuanto a lo económico. Y ese desarrollo, el desarrollo económico se emplea para señalar el aumento progresivo y continuado del Producto Interno Bruto en un periodo de tiempo determinado. Es decir, el incremento de la renta nacional, ya sea de un país o de una región, por ejemplo, de Centroamérica, de la Unión Europea, en un periodo de tiempo determinado. Y esto lo que
¿Cómo se mide el desarrollo? Lo que se hace es medir los ingresos que tiene cada persona, es decir, la capacidad económica que tiene cada persona para poder subsistir. Y lo que busca el desarrollo económico es que esto aumente, es que cada persona vaya teniendo más ingresos. Pero ¿cómo es que se da este desarrollo? Y principalmente este desarrollo se da por diversas razones, en lo que destaca el progreso técnico, la inversión de empresas, así como el capital de dinero y además el capital humano. Es decir, el claro ejemplo de desarrollo económico podría ser Estados Unidos, como vemos, es un país rico que cuenta con millones de personas, con millones de habitantes, millones de mano de obra del que puede hacer uso, por lo tanto su Producto Interno Bruto crece exponencialmente en consideración con los países de Sudamérica. El desarrollo económico es una concepción unilateral del desarrollo, ya que solo toma en cuenta el lado económico. Y los cambios tecnológicos, económicos y demográficos repercuten en el desarrollo económico. Era lo que les mencionaba. Los cambios tecnológicos, por ejemplo, en nuestro país no contamos con ninguna empresa que se dedique a crear tecnología. En lo económico dependemos prácticamente de préstamos o de remesas que vienen de otros países. Y demográficamente, nuestra región, lo que es Centroamérica, pues no nos permite como poder presentarnos al mundo como una buena región para poder invertir. Por lo tanto, todos estos factores al final vienen a repercutir en lo que es el desarrollo económico, tal vez en un estancamiento o de que nuestro desarrollo económico sea inferior al de otros países que cuenten con mejores económicas, mejor tecnología y una mejor posición demográfica. Por ejemplo, esto podría ser Panamá, que a pesar de que es un país de Centroamérica, de la región, cuenta con esa ventaja demográfica del canal de Panamá, ya que a través de ello como que abre un espacio al mercado de grandes países y por lo tanto ese país puede tener un desarrollo económico superior al de otros países de Centroamérica. También para entender esto, pues, un autor planteó la siguiente pregunta: ¿por qué el ser humano pasa hambre si forma parte del equilibrio natural? También él le daba la respuesta, y este autor era Ander Egg, y él decía que en 1985 40 millones de personas murieron en el mundo por causa de desnutrición y hambre, y es por eso que él se plantea esta pregunta, y dice, dándole respuesta, que no es por incapacidad de los suelos, sino que la causa principal es el modo de producción y reproducción de los bienes naturales y la forma como los recursos naturales son utilizados y aprovechados para la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. También por la forma irracional en la que se explotan los recursos naturales. También ponía de ejemplo las empresas transnacionales, que sus políticas de explotación no toman en cuenta el medio ambiente, sino que solo aseguran su rentabilidad económica para enfocarse en el mercado mundial. Y esto en ocasiones son altamente contaminantes. En nuestro país, un ejemplo de estas empresas podrían ser las famosas, bueno, hace tiempo se puso como un poco de moda el tema de las empresas mineras que querían como contaminar demasiado la zona de Oriente, en Morazán, para poder explotar las minas con las que cuenta nuestro país. Pero ¿qué pasaba? Que solo el hecho de crear una mina contaminaba prácticamente hectáreas de bosques de nuestro país. Por lo tanto, sí podrían traer riqueza y desarrollo, pero no iba a ser respetando el medio ambiente. Por lo tanto, no podría haber ni desarrollo económico para el país, ni desarrollo sostenible, porque no nos beneficiaba a nosotros en la actualidad ni a las futuras generaciones.
Bueno, eso en cuanto al desarrollo económico. Ahora, el otro subtema que era algunas características del medio ambiente en El Salvador. Primeramente, los datos generales. Se toman en cuenta del año 2015, son los más recientes que se tienen. En cuanto a la superficie, tenemos que nuestro país tiene 21.041 kilómetros cuadrados y una población estimada de más de 6.415.000 habitantes. Eso, y además 2 millones de salvadoreños en el exterior, ya sea por migración, por la pobreza y también al periodo de la guerra, que muchas personas migraron de nuestro país. Por lo tanto, se estima que son 2 millones de salvadoreños los que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Y la densidad de nuestro país es de 304.9 habitantes por kilómetro cuadrado. Como se puede ver, un poquito de sobrepoblación. El ecosistema salvadoreño. Primeramente hay que entender qué es un ecosistema. Y un ecosistema es la interrelación de seres vivos, de organismos, con su ambiente exterior, su entorno o componentes del ambiente físico entre sí. Y el ecosistema de nuestro país se encuentra formado por lo que son bosques caducifolios, es decir, bosques con árboles que pueden durar muchos años. Esto en las costas, y también bosques de coníferas en las montañas, que son los que comúnmente se conocen como pinos. De eso es lo que se compone principalmente el ecosistema salvadoreño. En cuanto al área metropolitana de San Salvador, nuestro país cuenta con un clima tropical, y es así como se puede estudiar lo que es la ecología de nuestro país, que es la ciencia que estudia la estructura, función, estabilidad, eficiencia, perturbación y productividad de los ecosistemas, habitados por comunidades biológicas, tanto naturales como bosques y lagos, como artificiales, áreas cultivadas y ciudades. Es decir, es la interacción entre componentes de los sistemas y los ecosistemas entre sí. Como les mencionaba, la ecología nos permitiría estudiar lo que es de una mejor forma el ecosistema salvadoreño, ya que nos permite ver cómo es que la población se relaciona con los recursos naturales que tenemos, y pues esto ha creado muchos conflictos, ya que el modelo económico, político y social de El Salvador en la actualidad no es el mejor para mantener un adecuado equilibrio entre el ambiente y el desarrollo de la población, lo cual crea una crisis social que genera pobreza, falta de vivienda digna, analfabetismo, insalubridades. Y esto a su vez crea una crisis ecológica, que es decir, la eliminación de vegetación por bosques a punto de desaparecer, alterando así los ecosistemas. Y esta alteración de ecosistemas vendría a causar lo que es, por ejemplo, escasez de agua, que es algo que se está dando en la actualidad en muchos lugares, ya no solo en el país, en la capital, sino que en otras regiones como el occidente y el oriente del país, que anteriormente no se daba este problema. Y esta escasez de agua podría tener muchos factores que lo crean, ya sea por cambio climático, por la disminución de agua subterránea o por la contaminación de las aguas que ya se tienen. Es decir, que no, como ya les mencionaba, no todo el agua es de consumo humano. Por lo tanto, la escasez de agua vendría a crear una problemática relacionada con el ecosistema por no cuidar el agua y la ecología, ya que van a crear conflictos, ¿no? Porque lo que hacen la mayor parte de personas, de pobladores, cuando ya están cansados de no recibir el recurso del agua, es para llamar la atención de las autoridades, bloquear calles, y esto viene a causar tráfico muchas veces. Por ejemplo, cuando se ven calles importantes como la carretera Comalapa, vendría a generar que personas no puedan llegar a
al aeropuerto, pues pierden sus vuelos y todo esto es como el medio ambiente repercute en la sociedad. Solo es un ejemplo de muchos otros que pueden haber. Los objetivos del desarrollo del milenio, así vendría siendo como el último de los temas que desarrollaríamos esta noche. Los objetivos del desarrollo del milenio se crean en septiembre del año 2000 y eso es como para proyectarse a 15 años de cómo quería que estuviera la sociedad. Y para eso se plantearon ocho puntos, los cuales son los siguientes. El primero era erradicar la pobreza extrema y el hambre. También lograr la enseñanza primaria, también la igualdad de hombres y mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fortalecer el consenso a nivel de políticas y la conciencia ambiental, que es el desarrollo sostenible que hemos estado viendo, y también fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Ahora, esto fue una proyección que se hizo en el año 2000. Por lo tanto, en el año 2015 se brindó un informe en las Naciones Unidas sobre cómo se habían estado desarrollando estos objetivos a nivel mundial. Y los resultados son los siguientes. A nivel mundial, la cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido en más de la mitad. Estos son datos de la Organización de las Naciones Unidas. También la cantidad de personas de la clase media trabajadora que vive con más de $4 por día se ha triplicado entre 1991 y 2015. El porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las regiones en desarrollo disminuyó a casi la mitad desde 1990. La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela disminuyó a la mitad. La tasa mundial de mortalidad de niños menores de 5 años ha disminuido en más de la mitad también. Desde el año 1990, la tasa de mortalidad materna ha disminuido en un 45% a nivel mundial y se han evitado más de 6.2 millones de muertes causadas por paludismo entre los años 2000 y 2015, principalmente de niños menores de 5 años de edad en África. Y las nuevas infecciones del VIH disminuyeron aproximadamente en un 40% entre el año 2000 y 2015. Es decir que al menos estos objetivos sí se han estado cumpliendo y como una recomendación sería pues, crear otros objetivos del milenio o seguirle dando continuidad a estos con otra proyección, ya que si los países ponen de su parte, se puede ver que sí se puede lograr cumplir. Y es así como llegamos al final de la videoconferencia de este día y pasaríamos lo que es a la sección de preguntas, si las tienen. Pueden realizar sus preguntas a través del chat, que está habilitado, creo. Está habilitado el chat, ¿verdad, Leonel? Así ya estoy viendo mi persona.
Bueno, y si no hay preguntas, los invito a los que se quedaron hasta el final de la videoconferencia que puedan leer más sobre los temas vistos en el curso de sociales. Ahí se encuentran disponibles los temas para que ustedes puedan estudiarlos y que les pueda servir también para prepararse para el examen de admisión.